El 26 de marzo de 1942, un convoy ferroviario llegó a Auschwitz transportando 999 mujeres eslovacas. Eran las primeras prisioneras femeninas en ser registradas oficialmente en el campo de concentración. Los guardias de las SS las amontonaron en barracones del campo principal, separadas por muros del resto de los prisioneros. Ninguna de ellas sabía que estaban inaugurando uno de los capítulos más oscuros del Holocausto, el campo de mujeres de Auschwitz. Durante los siguientes 3 años, más de 130.000 mujeres serían registradas en este sistema. Pero los registros solo cuentan una fracción de la historia. Cientos de miles más fueron enviadas directamente a las cámaras de gas sin que sus nombres quedaran inscritos en ningún documento. El campo de mujeres de Auschwitz-Birkenau no fue un apéndice menor del complejo concentracionario. Fue una maquinaria independiente de exterminio y experimentación donde las prisioneras enfrentaron condiciones que combinaban el horror general del campo con violencias específicamente diseñadas contra sus cuerpos. Las SS establecieron estructuras de control brutal, médicos nazis convirtieron barracones en laboratorios de tortura y guardias femeninas demostraron que la crueldad no tenía género. Este fue un lugar donde madres vieron morir a sus hijos recién nacidos, donde mujeres fueron esterilizadas sin anestesia, donde una orquesta tocaba marchas mientras miles caminaban hacia su muerte. El campo de mujeres de Auschwitz funcionó con sus propias reglas, su propia jerarquía, sus propias formas de sufrimiento. Lo que sucedió allí representa una dimensión del Holocausto que durante décadas permaneció en las sombras de la narrativa histórica general. Cada tren que llegaba a Birkenau descargaba su carga humana en una plataforma conocida como la rampa. Para las mujeres, este primer contacto con Auschwitz determinaba todo. Los médicos de las SS, con Josef Mengele entre los más notorios, realizaban la selección con movimientos rápidos de sus manos enguantadas. Las mujeres eran separadas inmediatamente de los hombres. Madres con niños pequeños eran dirigidas a un lado, mujeres jóvenes y aparentemente fuertes al otro, ancianas, embarazadas, enfermas, todas agrupadas juntas. El proceso tomaba minutos. Los recién llegados aún no comprendían lo que significaban esas filas. Las órdenes se gritaban en alemán, los perros ladraban, los guardias golpeaban a quienes no se movían con suficiente rapidez. El caos era deliberado. En esa confusión, las decisiones sobre vida y muerte se tomaban con una eficiencia industrial. Las mujeres clasificadas como aptas para trabajar representaban aproximadamente el 20% de cada transporte. El resto, entre 70 y 80%, caminaba directamente hacia las cámaras de gas. No había apelaciones ni segundas oportunidades. Una mujer que cargaba a un bebé era automáticamente enviada a morir con él. Una madre que intentaba esconderse de sus hijos para salvarse era identificada públicamente por los guardias, quien paseaba al niño abandonado frente a las filas hasta encontrarla, condenándolos a ambos. Las selecciones continuaban después de la rampa. Cada pocos meses, las SS revisaban los barracones. Las prisioneras debían desnudarse y desfilar frente a los médicos. Cualquier signo de debilidad, enfermedad o agotamiento significaba el fin. Las mujeres aprendieron a pellizcar sus mejillas para que parecieran rosadas, a morderse los labios para darles color, a caminar erguidas aunque el hambre las consumiera. Un pequeño grupo desarrolló técnicas de supervivencia creativas. Mujeres del Comando Canadá, encargadas de clasificar las pertenencias de los deportados, tenían acceso a cosméticos confiscados. Guardaban pequeños trozos de lápiz labial y colorete. Antes de las selecciones, compartían estos tesoros con otras prisioneras, sabiendo que un rostro con color podía marcar la diferencia entre vivir o morir. Las fotografías tomadas en secreto por miembros del Sonderkommando en el verano de 1944 capturaron escenas de la rampa que documentan visualmente esta maquinaria de muerte. En una de esas imágenes borrosas pero invaluables, se observan mujeres y niños húngaros caminando hacia las cámaras de gas
completamente ajenos a su destino inminente. Estas fotografías fueron contrabandeadas fuera del campo con ayuda de la resistencia polaca clandestina, escondidas en tubos de pasta dental y otros compartimentos secretos. Representan algunos de los únicos testimonios visuales directos del proceso de exterminio mientras ocurría. La rampa de Birkenau procesó transportes de prácticamente todos los países ocupados por los nazis. Judíos húngaros llegaron en números masivos durante la primavera y verano de 1944, cuando más de 400.000 fueron deportados en apenas 8 semanas. Mujeres francesas llegaban desde Drancy, mujeres holandesas desde Westerbork, mujeres griegas desde Salónica, mujeres italianas desde campos de tránsito en el norte de Italia. Cada grupo traía sus propios idiomas, culturas, historias. En la rampa, todas estas diferencias se colapsaban en una única categoría: aptas o no aptas para trabajo. La deshumanización comenzaba en ese preciso momento, cuando las mujeres dejaban de ser individuos con identidades complejas para convertirse en números de producción en una economía de esclavitud y muerte. Los oficiales de las SS que conducían las selecciones mantenían registros meticulosos de cuántas personas llegaban en cada transporte y cuántas eran seleccionadas para trabajo versus exterminio inmediato. Estos documentos burocráticos, muchos de los cuales sobrevivieron la guerra, revelan la normalización administrativa del genocidio. Las selecciones se registraban con la misma prosaica rutina que cualquier procedimiento industrial. Las mujeres que sobrevivían la primera selección en la rampa enfrentaban inmediatamente otro proceso deshumanizador: el registro. Les rapaban completamente el cabello, les quitaban toda su ropa y posesiones personales. Las obligaban a pasar desnudas frente a guardias masculinos y femeninos. Les tatuaban un número en el antebrazo izquierdo. Les daban uniformes harapientos de rayas que raramente quedaban bien. Les asignaban barracones superpoblados. En cuestión de horas, mujeres que habían sido profesoras, doctoras, artistas, madres, hijas, esposas, se transformaban en prisioneras anónimas reducidas a números. Esta desintegración de identidad era central en la operación del campo. Los nazis comprendían que para perpetrar atrocidades masivas, primero debían destruir la humanidad percibida de sus víctimas. El cabello rapado de las mujeres tenía un propósito económico, además del deshumanizador. Era recolectado sistemáticamente, clasificado por color y textura, empaquetado en bolsas de arpillera y enviado a fábricas textiles alemanas. Las toneladas de cabello humano encontradas por los liberadores soviéticos en los almacenes de Auschwitz evidenciaban la explotación total de los cuerpos de las víctimas. Incluso después de la muerte, nada se desperdiciaba en esta economía macabra. Los dientes de oro eran extraídos de los cadáveres. La grasa de los cuerpos incinerados era ocasionalmente utilizada. Las cenizas se esparcían en los campos circundantes como fertilizante o se arrojaban a los ríos cercanos. La industrialización completa del asesinato en masa alcanzó su apogeo en Auschwitz-Birkenau. Las mujeres que pasaban la selección inicial y entraban al campo como prisioneras registradas enfrentaban un régimen diseñado para explotarlas hasta la muerte por agotamiento. La expectativa de vida promedio de una prisionera judía en Auschwitz era de aproximadamente 3 a 4 meses. Algunas morían en semanas. Unas pocas extraordinariamente afortunadas o resilientes sobrevivían años. Los factores que determinaban la supervivencia incluían suerte aleatoria, asignación a trabajos menos brutales, acceso a redes de apoyo, juventud y salud inicial relativamente buena, habilidades útiles que las SS valoraban y, en algunos casos, la voluntad inquebrantable de sobrevivir para testificar. Cada mujer que sobrevivió a Auschwitz tiene una historia única de cómo logró superar probabilidades abrumadoramente adversas. No había una fórmula única para la supervivencia, pero la combinación de factores externos favorables y determinación psicológica interna era casi siempre necesaria. En agosto de 1942, las prisioneras fueron trasladadas desde el campo principal de Auschwitz a Birkenau.
una extensión del complejo construida sobre terreno pantanoso. Las condiciones allí superaban cualquier definición de inhabitabilidad. Los barracones de ladrillo y madera del sector Beia fueron construidos apresuradamente sin sistema de alcantarillado ni acceso a agua potable. Muchos edificios carecían de piso, solo tierra apisonada que se convertía en lodo durante las lluvias. Las letrinas eran simples agujeros cavados entre los barracones. No había papel higiénico ni privacidad. Las prisioneras debían hacer sus necesidades en espacios abiertos, a veces con filas de mujeres esperando su turno. El agua fresca era escasa. Al principio, una sola fuente servía a miles de mujeres. Las prisioneras bebían de charcos, de nieve derretida en invierno, de cualquier fuente disponible. Esto propagaba enfermedades con velocidad devastadora. La disentería era endémica. Las infecciones intestinales mataban a decenas diariamente. Los barracones estaban diseñados teóricamente para 700 prisioneras cada uno, pero frecuentemente albergaban más de 1000. Las camas eran estructuras de 3 niveles de madera, donde 5 o 6 mujeres compartían el mismo espacio. Sin colchones adecuados, dormían sobre paja podrida infestada de piojos y pulgas. Las mantas eran insuficientes. En invierno, las mujeres se apretujaban unas contra otras buscando calor. En verano, el calor insoportable se combinaba con nubes de mosquitos que proliferaban en el terreno pantanoso. Las ratas eran omnipresentes. Tan grandes como gatos, atacaban a prisioneras demasiado débiles para defenderse. Las sobrevivientes recuerdan despertar con ratas mordisqueando los dedos de los pies de compañeras moribundas. Los roedores se alimentaban de cadáveres que a veces permanecían horas en los barracones antes de ser retirados. El ritual del recuento constituía otra tortura diaria. Cada mañana antes del amanecer y cada noche después del trabajo, las prisioneras debían formar filas perfectas en el Appellplatz. Permanecían de pie durante horas, sin importar el clima, lluvia, nieve, frío extremo o calor sofocante. Las mujeres esperaban mientras las guardianas y los oficiales de las SS contaban y volvían a contar. Cualquier discrepancia en el número prolongaba el recuento. Si una prisionera había muerto durante la noche, su cadáver debía ser traído al recuento. Si alguien colapsaba durante la formación, las demás debían permanecer inmóviles. Los recuentos podían extenderse 6, 8, a veces 10 horas. Las mujeres orinaban donde estaban paradas. Algunas morían de pie, sostenidas por las compañeras a su lado, que temían que el cuerpo cayendo causara un nuevo reconteo. El Appellplatz se convirtió en el escenario de ejecuciones públicas, ahorcamientos, palizas ejemplares. Los castigos colectivos eran comunes. Si una prisionera escapaba o violaba alguna regla, todo el barracón podía ser castigado con horas adicionales de recuento de pie. Las enfermedades infecciosas que barrían regularmente el campo de mujeres en Birkenau incluían no solo tifus y disentería, sino también tuberculosis, tifoidea, escarlatina, difteria y múltiples infecciones de la piel. La desnutrición extrema debilitaba los sistemas inmunes al punto donde infecciones menores que normalmente serían tratables se volvían mortales. Las prisioneras desarrollaban edema por hambre, hinchazón causada por la retención de líquidos cuando el cuerpo intentaba compensar la falta de proteínas. Sus cuerpos consumían sus propios músculos y órganos internos en un intento desesperado de sobrevivir. El proceso de inanición gradual tomaba generalmente entre 3 y 6 meses antes de que una prisionera se volviera completamente incapaz de trabajar y fuera seleccionada para las cámaras de gas. Las prisioneras llamaban a este estado de deterioro terminal Musselmann, un término cuyo origen exacto se debate, pero que se usaba universalmente en los campos para describir a aquellas que habían perdido toda voluntad de vivir y caminaban como zombies hacia su muerte inevitable. Los barracones también eran lugares de increíble resistencia humana a pesar del horror. Las mujeres formaban grupos de apoyo informal, familias sustitutas que llamaban hermanas de campo. Compartían comida cuando tenían alguna migaja extra. Se cuidaban mutuamente durante enfermedades.
Celebraban cumpleaños en secreto con canciones susurradas. Compartían recetas de memoria, describiendo elaboradamente comidas que habían cocinado antes de la guerra, un acto de preservación cultural y esperanza. Estas conversaciones sobre comida servían múltiples propósitos psicológicos. Mantenían vivos recuerdos de vida normal. Proporcionaban fantasías de escape mental del horror presente y afirmaban identidades culturales que los nazis intentaban borrar. Las prisioneras polacas compartían recetas de pierogi. Las francesas describían bouillabaisse. Las húngaras recordaban goulash. En ausencia de todo lo demás, la memoria de comida se convertía en resistencia. El sistema de estratificación social dentro del campo de mujeres creaba jerarquías complejas. Las prisioneras políticas, especialmente las comunistas alemanas y polacas arrestadas por actividades de resistencia, frecuentemente ocupaban posiciones privilegiadas como funcionarias. Las judías constituían el grupo más bajo en esta jerarquía informal y sufrían el peor tratamiento tanto de las SS como de las funcionarias prisioneras. Las romaníes eran también sistemáticamente maltratadas. Estas divisiones internas reflejaban y reproducían los prejuicios raciales y sociales de la sociedad europea más amplia. Las condiciones climáticas extremas de Polonia agravaban el sufrimiento físico. Los inviernos eran brutalmente fríos con temperaturas regularmente bajo cero. Las prisioneras no tenían ropa adecuada para protegerse. Muchas sufrían congelación en dedos de los pies, orejas y narices. Los veranos eran opresivamente calurosos y húmedos. El terreno pantanoso criaba mosquitos en nubes densas. Las tormentas convertían el campo en un mar de lodo. No había escape del clima porque los barracones carecían de aislamiento adecuado. En invierno, las mujeres se congelaban en sus literas. En verano, se sofocaban en el calor estancado. La falta de higiene básica causaba sufrimiento adicional. Las mujeres no podían bañarse regularmente. Cuando se permitían baños, eran apresurados, en agua fría, sin jabón. La ropa nunca se lavaba adecuadamente. Los piojos infestaban todo. Las prisioneras pasaban horas cuando podían buscando piojos en su ropa y aplastándolos, sabiendo que era inútil porque la reinfestación era inmediata. Los piojos no solo causaban picazón insoportable, sino que transmitían tifus, una de las principales causas de muerte en el campo. Las prisioneras que trabajaban en los comandos externos, especialmente aquellas asignadas a trabajos de construcción, excavación o agricultura, enfrentaban condiciones particularmente brutales. Trabajaban 12 horas o más diarias en labor física agotadora. Eran golpeadas constantemente por capos y guardias para trabajar más rápido. Regresaban al campo cada noche apenas capaces de caminar. Muchas colapsaban y morían en el trabajo. Otras eran golpeadas hasta morir por no trabajar suficientemente rápido. Entre 1942 y 1945, aproximadamente 170 a 200 mujeres sirvieron como Aufseherinnen, guardianas de las SS, en el complejo de Auschwitz. Estas mujeres no eran monstruos nacidas del mal. La mayoría provenían de orígenes humildes, empleadas de tiendas, trabajadoras de granjas, maestras sin empleo, amas de casa. Algunas fueron reclutadas mediante anuncios en periódicos alemanes que prometían buenos salarios y uniformes. Otras fueron asignadas obligatoriamente por las oficinas de empleo. El salario de 185 marcos al mes superaba considerablemente los ingresos promedio de una mujer alemana no calificada. Para muchas, convertirse en guardiana representaba movilidad social ascendente. Menos del 5% eran miembros formales del partido nazi. Sin embargo, una vez dentro del sistema concentracionario, estas mujeres ordinarias se transformaron con una rapidez sorprendente en ejecutoras de brutalidad sistemática. Maria Mandl llegó a Auschwitz en octubre de 1942 y ascendió rápidamente hasta convertirse en la Oberaufseherin, jefa de todas las guardias femeninas del complejo. Mandl era una mujer culta que amaba la música clásica. Fue ella quien ordenó la creación de la Orquesta de Mujeres y asistía regularmente a sus conciertos.
Al mismo tiempo, supervisaba selecciones que enviaron a 500.000 de mujeres y niños a las cámaras de gas. Esta dualidad, la capacidad de apreciar belleza mientras perpetraba genocidio, caracterizó a muchas de las Aufseherinnen. Irma Grese se convirtió en la más infame. Nacida en 1923, había trabajado en una granja lechera antes de unirse a las SS a los 19 años. Excepcionalmente atractiva. Los prisioneros la apodaron el Ángel Rubio y la Hermosa Bestia. Grese portaba un látigo de celofán trenzado que usaba con frecuencia y placer evidente. Testigos la vieron golpear a mujeres hasta dejarlas irreconocibles, pisotear embarazadas, azotar los senos de prisioneras jóvenes. Participaba activamente en las selecciones junto a Mengele, decidiendo quién vivía y quién moría con gestos casuales. Elisabeth Volkenrath, otra Oberaufseherin, era una trabajadora no calificada antes de la guerra. En Auschwitz desarrolló una reputación de crueldad excepcional. Johanna Bormann ganó el apodo de «la mujer con los perros» porque liberaba a su pastor alemán entrenado para atacar a las prisioneras indefensas. Las guardias de las SS ejercían control absoluto sobre las vidas de las prisioneras. Podían golpear, torturar o matar sin consecuencias. Algunas lo hacían por sadismo puro, otras lo hacían porque el sistema lo esperaba y recompensaba. El entrenamiento de las Aufseherinnen en Ravensbrück las enseñaba a ver a las prisioneras como subhumanas. Se les instruía explícitamente en técnicas de castigo físico. El proceso de desensibilización tomaba semanas. Testimonios de prisioneras políticas francesas relatan cómo las guardias mataban a golpes a las más débiles, pisoteaban a mujeres caídas, participaban en ejecuciones masivas. Las Aufseherinnen también manejaban el sistema de prisioneras funcionales, las capos, mujeres prisioneras que recibían autoridad sobre otras a cambio de privilegios. Muchas de estas capos, especialmente las criminales alemanas y las asociales, inicialmente enviadas a Auschwitz, ejercían poder con violencia brutal. El comandante Rudolf Höss escribió despectivamente sobre estas primeras funcionarias prisioneras, afirmando que las enviadas desde Ravensbrück representaban el peor elemento y superaban a los prisioneros criminales masculinos en su maldad, vulgaridad y atraso. El reclutamiento de mujeres alemanas como guardianas de campos de concentración reveló dimensiones perturbadoras sobre cómo personas ordinarias pueden ser transformadas en perpetradoras de atrocidades masivas bajo ciertas condiciones institucionales y sociales. Los estudios psicológicos posteriores de las Aufseherinnen capturadas encontraron que no exhibían tasas más altas de psicopatología que la población general. No eran monstruos innatos, sino productos de un sistema que normalizaba, recompensaba y exigía crueldad. El proceso de desensibilización comenzaba con lenguaje deshumanizador. En el entrenamiento en Ravensbrück, a las nuevas guardianas se les enseñaba consistentemente a referirse a las prisioneras como piezas o unidades en lugar de personas. Se les instruía que las judías eran enemigas raciales de Alemania, que las prisioneras políticas eran traidoras peligrosas, que las criminales y asociales eran elementos degenerados que contaminaban la sociedad. Esta propaganda ideológica combinada con presión de grupo creaba un ambiente donde la violencia se normalizaba rápidamente. Las guardianas que inicialmente mostraban reluctancia eran ridiculizadas por sus colegas como débiles o inadecuadas para el trabajo. Las que demostraban crueldad excepcional eran alabadas y promovidas. El sistema recompensaba la brutalidad y castigaba la compasión. Además, las Aufseherinnen existían en un limbo social peculiar. Como mujeres en una organización dominada por hombres de las SS, enfrentaban constante presión para probar que eran suficientemente duras, suficientemente implacables, suficientemente leales al régimen. Algunos historiadores argumentan que esta dinámica de género contribuyó a niveles particularmente extremos de violencia por parte de ciertas guardianas que intentaban demostrar que no eran débiles, como se esperaba tradicionalmente de las mujeres.
Las relaciones personales entre las Aufseherinnen y los oficiales de las SS añadían otra capa de complejidad. Muchas guardianas mantenían relaciones sexuales con oficiales masculinos, a veces por elección, a veces bajo coerción, frecuentemente en algún punto intermedio difícil de categorizar. Estas relaciones podían proporcionar protección, privilegios adicionales o simplemente conexión humana en un ambiente de violencia constante. Después de la guerra, el destino de las Aufseherinnen varió enormemente, basándose frecuentemente en caprichos jurisdiccionales más que en la gravedad de sus crímenes. Las capturadas por fuerzas británicas o americanas generalmente recibieron juicios relativamente rápidos. Las capturadas por fuerzas soviéticas frecuentemente desaparecieron en el sistema de Gulag soviético. La representación de las Aufseherinnen en cultura popular de posguerra frecuentemente las sexualizaba de maneras problemáticas. Films de explotación nazis, un subgénero repugnante que emergió en los años 70, presentaban guardianas femeninas como sádicas sexualizadas. Estas representaciones distorsionadas oscurecían la realidad histórica más perturbadora, que las Aufseherinnen eran mujeres ordinarias que participaron en genocidio no debido a desviación sexual, sino debido a ideología, oportunismo, conformidad social y la estructura de incentivos del sistema concentracionario. Las pocas Aufseherinnen que dieron entrevistas después de ser liberadas de prisión generalmente ofrecieron narrativas autojustificatorias. Afirmaban que habían sido forzadas al trabajo, que no habían tenido elección, que simplemente estaban siguiendo órdenes, que no habían conocido la extensión total de las atrocidades. Estas afirmaciones eran generalmente falsas o enormemente exageradas. Evidencia documental demuestra que las mujeres podían y ocasionalmente rechazaban trabajo como guardianas sin consecuencias severas. Las que continuaron en el trabajo hicieron elecciones, aunque en contextos de presión social intensa. Comprender a las Aufseherinnen requiere equilibrar reconocimiento de su agencia individual y responsabilidad moral con comprensión de las fuerzas estructurales y sociales que facilitaron su participación en atrocidades. No eran víctimas, pero tampoco eran demonios sobrenaturales. Eran seres humanos cuyas elecciones bajo condiciones extremas revelan capacidades perturbadoras dentro de la naturaleza humana ordinaria. El bloque 10 en el campo principal de Auschwitz se convirtió en abril de 1943 en el centro de experimentación médica en mujeres. Los médicos nazis transformaron este barracón en un laboratorio donde prisioneras se convertían en conejillas de indias para experimentos pseudocientíficos diseñados para avanzar la ideología racial del Tercer Reich. El profesor Karl Klauberg, ginecólogo alemán, recibió autorización personal de Heinrich Himmler para desarrollar métodos de esterilización masiva. Su objetivo era encontrar una técnica que permitiera esterilizar a millones de personas consideradas racialmente inferiores con mínimo tiempo y esfuerzo. Klauberg seleccionaba cuidadosamente a sus víctimas, mujeres judías recién llegadas, generalmente jóvenes, pero que ya habían dado a luz previamente. Esto le permitía verificar la efectividad de sus métodos sin necesidad de realizar pruebas de fertilidad adicionales. Si una mujer no quedaba embarazada después del tratamiento, la esterilización había funcionado. Las prisioneras eran llamadas al bloque 10 sin explicaciones. Allí, Klauberg les inyectaba sustancias cáusticas directamente en el útero durante lo que simulaba ser un examen ginecológico de rutina. No se administraba anestesia. Las sustancias químicas, desarrolladas en colaboración con el laboratorio Schering, causaban inflamación severa diseñada para bloquear las trompas de falopio. El dolor era insoportable. Las mujeres describieron sensaciones de ardor extremo en el abdomen que duraban días. Muchas desarrollaban fiebre alta, peritonitis, hemorragias masivas. Algunas morían por complicaciones de la infección. Otras eran deliberadamente asesinadas semanas después para permitir autopsias que examinaran los efectos del tratamiento. Una sobreviviente, Monika Zatka, fue de las primeras víctimas de Klauberg. Otra testigo,
cuya identidad se preservó en los archivos de Auschwitz, describió recibir 3 inyecciones la primera vez, luego 9 más en una sola sesión días después. El doctor Horst Schumann desarrolló un método diferente: esterilización mediante radiación de rayos X. Instaló equipos especiales en uno de los barracones de Birkenau. Decenas de hombres y mujeres judíos eran traídos periódicamente. Schumann exponía los ovarios de las mujeres y los testículos de los hombres a diferentes intensidades de radiación, buscando la dosis óptima. Los resultados fueron catastróficos. La exposición producía quemaduras severas en el abdomen, la ingle y los glúteos. Las heridas se infectaban y resistían toda curación. Muchos sujetos murieron por complicaciones. Alisa Baruch, quien sobrevivió para testificar, fue expuesta a 2 máquinas de rayos X diferentes durante 20 minutos en 3 sesiones separadas. Perdió todo su cabello, su piel se volvió negra, sangró por el recto. Un médico prisionero judío recibió órdenes de realizarle una ooforectomía. En un acto de resistencia silenciosa, el médico removió solo un ovario y parte del útero, permitiendo que Baruch eventualmente tuviera 2 hijos después de la guerra, aunque también dio a luz a 4 bebés que murieron días después del nacimiento. El médico fue descubierto y enviado a las cámaras de gas. Joseph Mengele, el ángel de la muerte, realizaba experimentos principalmente con gemelos, pero también experimentaba con mujeres embarazadas. Las infectaba deliberadamente con tifus para determinar si la enfermedad se transmitía al feto. Ordenaba a mujeres embarazadas que vendaran sus senos y prohibía que alimentaran a sus recién nacidos, cronometrando cuánto tiempo sobrevivía el bebé sin leche materna. Ruth Elias, deportada de Theresienstadt mientras estaba embarazada, dio a luz en Auschwitz una niña rubia y hermosa. Mengele le ordenó vendar sus pechos para observar cuánto tiempo sobreviviría el bebé sin alimentación. Elías observó durante días la agonía de su hija muriendo de hambre. Finalmente, una médica prisionera checa le dio una jeringa con una sobredosis de morfina para terminar el sufrimiento de la criatura. Las mujeres en el bloque 10 vivían en un limbo terrorífico. No eran enviadas a trabajos forzados ni enfrentaban las condiciones más brutales de Birkenau, pero sabían que sus cuerpos estaban siendo destruidos sistemáticamente. Algunas preferían las cámaras de gas a la tortura prolongada de la experimentación médica. Otras se aferraban a la esperanza de que sobrevivir un día más significaba una posibilidad de eventualmente testificar sobre estos crímenes. Los experimentos médicos realizados en el bloque 10 y en otras instalaciones de Auschwitz representaron violaciones fundamentales de todos los principios éticos médicos. El Código de Nuremberg, desarrollado directamente en respuesta a estos crímenes después de la guerra, estableció estándares internacionales para experimentación humana que incluyen el requisito absoluto de consentimiento informado voluntario. Los médicos nazis que realizaron estos experimentos habían jurado el juramento hipocrático de no hacer daño. La profesión médica alemana en su conjunto falló catastrófica y sistemáticamente en mantener estándares éticos durante el período nazi. Lejos de resistir, muchos médicos abrazaron entusiastamente las oportunidades que los campos de concentración proporcionaban para investigación sin restricciones éticas. Además de Klauberg, Schumann y Mengele, docenas de otros médicos condujeron experimentos en Auschwitz. El doctor Edward Wirtz, médico jefe de las SS en Auschwitz, supervisaba todas las operaciones médicas y era directamente responsable de crear las condiciones que permitían la experimentación criminal. El doctor Johann Paul Kremer condujo experimentos examinando los efectos de la inanición en órganos humanos, ordenando la ejecución de prisioneros en estados específicos de desnutrición para poder realizar autopsias inmediatas. El doctor Friedrich Entres condujo experimentos farmacológicos probando medicamentos experimentales en prisioneras sin su conocimiento o consentimiento. Estas actividades criminales no eran secretas dentro de la comunidad médica alemana. Resultados de experimentos en campos de concentración se publicaban en revistas médicas respetables.
Especímenes anatómicos derivados de víctimas asesinadas se distribuían a universidades y museos. Profesores universitarios solicitaban activamente órganos y tejidos de prisioneros ejecutados para sus investigaciones. La complicidad era sistémica y amplia. Los experimentos de esterilización específicamente reflejaban objetivos demográficos centrales de la ideología nazi. Los planificadores del régimen imaginaban un futuro donde poblaciones enteras consideradas racialmente inferiores serían permitidas sobrevivir solo como trabajadores esclavos sin capacidad reproductiva. Mujeres judías, eslavas y romaníes serían esterilizadas masivamente y forzadas a trabajar hasta morir sin producir la siguiente generación. Este era un genocidio planificado no solo mediante asesinato directo, sino mediante la eliminación de la capacidad biológica de reproducción de grupos enteros. Las víctimas de experimentación médica que sobrevivieron la guerra enfrentaron consecuencias físicas y psicológicas de por vida. Muchas sufrieron dolor crónico, infertilidad permanente, infecciones recurrentes y otras complicaciones médicas. El trauma psicológico de haber sido tratadas como conejillas de indias desechables por profesionales médicos causó daño profundo que ninguna compensación financiera posterior pudo remediar completamente. La compensación ofrecida a víctimas de experimentos médicos después de la guerra fue escandalosamente inadecuada. En 1951, el gobierno alemán ofreció compensación a víctimas de experimentación médica bajo el nacionalsocialismo. La mayoría de las víctimas recibieron 3.000 marcos o menos como pago único. En lugar de compensar dolor y sufrimiento, el Ministerio Federal de Finanzas calculaba pérdida de capacidad de ganancia. Esto significaba que víctimas de esterilización por rayos X, incluyendo muchas mujeres que no trabajaban fuera del hogar, recibieron solo compensación mínima o ninguna. Los oficiales se negaron a compensar a gemelos experimentados por Mengele hasta después de la muerte de Mengele, argumentando que un experimento de gemelos no era un experimento médico. Eventualmente se desembolsaron sumas irrisorias. Las cosas mejoraron cuando Polonia y Hungría solicitaron adjudicación por el Comité Internacional de la Cruz Roja. Se otorgaron sumas entre 30.000 y 50.000 marcos a víctimas en Europa Oriental. La Oficina de Relaciones Exteriores del Reino Unido no apoyó a los reclamantes, ni negoció compensación adicional para víctimas de experimentos que residían en el Reino Unido. Esta respuesta inadecuada a las víctimas de experimentación médica nazi reflejaba patrones más amplios de compensación insuficiente para sobrevivientes del Holocausto en general. No había forma de liberar al niño judío, no existían instalaciones para criarlo adecuadamente, y sería inhumano enviar al niño al crematorio sin permitir que la madre lo acompañara. La política cambió parcialmente en 1943, pero el cambio trajo horrores diferentes. Las mujeres ahora podían dar a luz, pero los recién nacidos eran asesinados inmediatamente después del nacimiento. Las prisioneras en trabajos de parto debían acostarse sobre el sucio suelo de tierra de los barracones, o, si tenían suerte, sobre la estufa de ladrillos que proporcionaba un poco de calor. No había agua corriente, sábanas limpias, pañales, ni equipo médico básico. Las mujeres daban a luz asistidas por otras prisioneras que carecían de entrenamiento médico. Las complicaciones frecuentemente resultaban en muerte. Una prisionera griega judía llamada Pola entró en labor de parto durante un apel. Las órdenes eran absolutas. Todas debían permanecer en formación. Pola dio a luz de pie en las filas del recuento. Stanisława Leszczyńska cambió esta ecuación de muerte. Esta partera polaca de 47 años llegó a Auschwitz en 1943 junto con su hija Silvia, después de ser capturadas ayudando a judíos en el gueto de Łódź. Los números tatuados en sus brazos eran 4N335 y 4N336. Cuando las SS descubrieron su profesión, la asignaron al barracón de maternidad, en Birkenau. Allí encontró condiciones que desafiaban la descripción. El barracón consistía en aproximadamente 30 literas cerca de una estufa de ladrillos que servía como cama de parto.
3 o 4 mujeres compartían cada litera. La disentería era universal. Ratas del tamaño de gatos merodeaban devorando cadáveres. 10 a 20 mujeres morían cada día. No había agua fresca disponible. En este infierno, Leszczyńska se negó a seguir órdenes. Las SS le ordenaron que matara a los recién nacidos. Mengele le gritó: «¡Una orden es una orden!». Ella se negó. Los guardias la golpearon. Ella continuó negándose. Por razones que nadie comprende completamente, no la ejecutaron. En cambio, le permitieron continuar su trabajo, pero otras llevarían a cabo los asesinatos. Una prisionera alemana criminal apodada Hermana Clara, quien había sido enviada al campo por asesinar a un niño, supervisaba el barracón junto con otra mujer llamada Hermana Pfani. Su trabajo consistía en declarar a los bebés nacidos muertos al nacer y luego ahogarlos en cubetas, frecuentemente frente a las madres que acababan de dar a luz. De los 3.000 bebés que Leszczyńska asistió al nacer, aproximadamente la mitad fueron ahogados inmediatamente. Otros 1.000 murieron rápidamente de inanición o frío, porque a las madres se les prohibía amamantar. 500 fueron enviados a familias alemanas para germanización, si tenían ojos azules y rasgos considerados arios. Solo 30 sobrevivieron el campo con sus madres. Milagrosamente, todas las madres sobrevivieron el parto mismo, un testimonio a la habilidad de Leszczyńska, trabajando sin instrumentos, agua limpia o medicamentos. Ella bautizaba discretamente a los bebés cristianos con el permiso de las madres. Tatuaba secretamente a algunos bebés destinados a germanización con la esperanza de que algún día pudieran reencontrarse con sus familias biológicas. Llenaba el barracón con canciones para calmar a las mujeres en labor de parto o aterrorizadas. Las prisioneras la llamaban Madre. La doctora Gisela Perl, ginecóloga húngara, tomó una decisión diferente para salvar vidas. Perl fue asignada inicialmente a extraer sangre de prisioneras judías para transfusiones a soldados alemanes. Cuando Mengele descubrió su especialidad, la ordenó reportar toda mujer embarazada. Las primeras mujeres que Perl reportó fueron enviadas inmediatamente a las cámaras de gas. Al comprender el destino que les esperaba, Perl tomó una decisión que la atormentaría el resto de su vida. Realizaría abortos secretos para salvar a las madres. Sin camas, instrumentos o medicamentos, Perl practicó cientos de abortos usando solo sus manos. Trabajaba en la oscuridad, en condiciones terribles, acelerando partos prematuros de mujeres en su 9º, 8º, 7º, 6º y 5º mes de embarazo. Rompía membranas, dilataba con los dedos, invertía embriones. Después del parto, vendaba rápidamente el abdomen de la madre y la enviaba de vuelta al trabajo. Milagrosamente, casi todas las mujeres sobrevivieron estos procedimientos brutales y pudieron trabajar, lo que al menos temporalmente salvó sus vidas. Después de la guerra, Perl fue inicialmente sospechosa de crímenes de guerra. Su testimonio eventualmente se volvió crítico para condenar a doctores nazis. Con la ayuda de Eleanor Roosevelt, Perl se estableció en Manhattan, donde abrió una práctica obstétrica especializada en tratar sobrevivientes del Holocausto. Dedicó su vida a ayudar a mujeres con infertilidad y llegó a traer al mundo más de 3.000 bebés, una redención personal por las vidas que había terminado en Auschwitz. El número exacto de bebés nacidos en Auschwitz permanece desconocido porque muchos nunca fueron registrados oficialmente. Las estimaciones varían desde 3.000 hasta posiblemente más de 5.000 nacimientos durante los años de operación del campo. De estos, solo una fracción minúscula sobrevivió hasta la liberación. Los bebés que fueron enviados para germanización entraron en un sistema burocrático nazi diseñado para crear la próxima generación de alemanes puros. Eran rebautizados con nombres alemanes. Se falsificaban sus certificados de nacimiento para borrar su origen judío o eslavo y se colocaban con familias alemanas cuidadosamente seleccionadas. Después de la guerra, organizaciones humanitarias intentaron rastrear a estos niños robados para reunirlos con familiares sobrevivientes.
El proceso fue extraordinariamente difícil. Muchos niños habían sido demasiado jóvenes para recordar sus orígenes. Familias adoptivas alemanas frecuentemente se negaban a entregar a niños que habían criado como propios. En algunos casos, las búsquedas duraron décadas. Las madres que sobrevivieron Auschwitz y dieron a luz allí llevaron trauma psicológico devastador por el resto de sus vidas. Aquellas cuyos bebés fueron asesinados inmediatamente vivieron con culpa de sobreviviente, preguntándose constantemente si podrían haber hecho algo diferente para salvar a sus hijos. Aquellas cuyos bebés fueron tomados para germanización pasaron años, a veces décadas, buscándolos, nunca sabiendo con certeza si sus hijos habían sobrevivido o dónde podrían estar. Las prisioneras que asistieron partos y cuidaron a madres en el barracón de maternidad también cargaron peso psicológico enorme. Habían ayudado a traer vida al mundo sabiendo que esa vida probablemente sería extinguida en horas o días. La doctora Gisela Perl describió en sus escritos posteriores cómo durante años después de la liberación era perseguida por pesadillas de los bebés que había impedido nacer. Se preguntaba constantemente si había tomado las decisiones correctas, sabiendo racionalmente que había salvado las vidas de las madres, pero sintiendo emocionalmente que había participado en asesinato. Solo después de dedicar su vida a ayudar a sobrevivientes del Holocausto, a concebir y dar a luz, encontró algo de paz. La política nazi hacia embarazo y nacimiento en los campos evolucionó de maneras que revelan las contradicciones inherentes en la ideología racial nazi. Mientras judías embarazadas eran sistemáticamente asesinadas, mujeres no judías en ciertos campos satélite eran alentadas o incluso forzadas a dar a luz para proporcionar bebés para adopción alemana. Esta distinción absoluta, basada en categorías raciales inventadas, demuestra la naturaleza fundamentalmente arbitraria y construida del pensamiento racial nazi. El programa Lebensborn, establecido por las SS para aumentar la tasa de natalidad aria, operaba simultáneamente mientras se asesinaban bebés judíos en Auschwitz. Esta yuxtaposición de políticas pronatalistas para arios y antinatalistas genocidas para judíos era central a la visión demográfica nazi. Los testimonios de mujeres que dieron a luz en Auschwitz son algunos de los más desgarradores en toda la literatura de sobrevivientes del Holocausto. Describían la agonía de labor de parto sin asistencia médica adecuada, el terror de saber que sus bebés serían asesinados, la impotencia absoluta frente al poder nazi. Algunas mujeres describían momentos breves de alegría al sostener a sus bebés recién nacidos antes de que fueran arrebatados. Otras describían disociación psicológica, su incapacidad de procesar emocionalmente lo que estaba sucediendo. El parto en Auschwitz representaba la perversión final de lo que debería ser uno de los momentos más sagrados de la vida humana. Los nazis lograron convertir incluso el nacimiento en instrumento de tortura y muerte. Esta profanación de la maternidad revela la profundidad de la depravación del régimen. En abril de 1943, Maria Mandel ordenó la creación de una orquesta compuesta exclusivamente por prisioneras del campo de mujeres. La idea surgió de una combinación de su amor personal por la música y la utilidad práctica que las autoridades de las SS veían en usar música para controlar a las prisioneras. Zofia Tchaikovska, una profesora de música polaca, fue designada como la primera directora. Reclutó a 15 mujeres de diferentes barracones, la mayoría polacas no judías, con algo de formación musical. Los instrumentos llegaban confiscados de los transportes: violines, acordeones, mandolinas, todo robado a los deportados que habían sido animados a traer sus posesiones más preciadas, sin saber que en la rampa todo les sería arrebatado. Las partituras también provenían de las víctimas. La orquesta ensayaba hasta 10 horas diarias. Su función principal era tocar marchas militares alemanas en la puerta del campo cuando las comandos de trabajo salían cada mañana y regresaban cada noche. Las músicas debían estar en posición antes del amanecer y permanecían hasta que la última prisionera había pasado. También tocaban durante las selecciones, en la enfermería,
durante ejecuciones públicas y para el entretenimiento de los oficiales de las SS. En agosto de 1943, Alma Rosé llegó a Auschwitz y transformó la orquesta. Rosé era una violinista austríaca judía de linaje musical impresionante, hija de Arnold Rosé, líder de la Orquesta Filarmónica de Viena y sobrina de Gustav Mahler. Había dirigido su propia pequeña orquesta en Viena antes de la guerra. Las SS la nombraron nueva directora, reemplazando a Tchaikovsky. Bajo Rosé, la orquesta se expandió a 47 miembros para enero de 1944. El repertorio se amplió más allá de marchas alemanas para incluir música clásica, obras de Grieg, Schumann, Mozart, Beethoven. Rosé era una directora exigente. Insistía en la perfección musical incluso en las circunstancias más imposibles. Las integrantes de la orquesta tenían opiniones divididas sobre ella. Algunas la veían como salvadora. La membresía en la orquesta significaba no tener que realizar trabajos físicos agotadores, raciones ligeramente mejores, un barracón separado. Otras la consideraban excesivamente dura, obsesionada con agradar a las SS. Fania Fenelon, una cantante francesa que se unió a la orquesta, más tarde publicaría memorias controversiales que retrataban a Rosé como una disciplinaria cruel que admiraba a los nazis. Otras sobrevivientes rechazaron vehementemente esta caracterización, defendiendo a Rosé como una mujer que hizo lo posible por mantener vivas a sus músicas a través del único medio disponible, la excelencia musical. La orquesta existía en una paradoja moral torturante. Las músicas tocaban mientras sus compañeras prisioneras marchaban exhaustas hacia trabajos que las matarían lentamente. Tocaban durante las selecciones que enviaban a miles a las cámaras de gas. Helena Dunich-Niewinska, una violinista polaca miembro de la orquesta, describió escenas de los recién llegados escuchando música al bajar de los trenes. Algunos alcanzaban sus manos hacia los sonidos, buscando consuelo, pero la música era parte del engaño. Los recién llegados pensaban que un lugar con una orquesta no podría ser tan malo. Mientras tanto, los judíos marchaban desnudos hacia las cámaras de gas acompañados por valses vieneses. Charlotte Delbo, una resistente comunista francesa, recordó en 1995 que era intolerable escuchar a la orquesta tocar mientras hombres desnudos reducidos a esqueletos salían de sus barracones para ir a trabajar, conducidos por golpes que los hacían tambalearse. Otras prisioneras tenían reacciones diferentes. Irene, una sobreviviente que testificó para la Fundación Shoah en 1995, describió ver a la orquesta actuando en una plataforma para entretenimiento de las SS. Bellas mujeres con uniformes impecables, maquillaje y lápiz labial, cabello rubio y largo. Para ella fue otra forma de asesinato psicológico. «Esta no era música para nuestras almas», declaró enfáticamente. «Pensaba en mis padres y hermanos y gente ardiendo». Para las músicas mismas, la orquesta representaba supervivencia. Anita Lasker, de 18 años, apasionada por el violonchelo desde la infancia, recordó tocar la sonata patética de Beethoven en secreto con 3 compañeras músicas. Aunque la pieza estaba originalmente escrita para piano solo, una cantante francesa recién llegada la había transcrito para 3 violines y un violonchelo. Tocaban clandestinamente, porque a las músicas judías no se les consideraba dignas de interpretar obras maestras alemanas. Una prisionera designada hacía guardia para advertir si se aproximaba algún guardia de las SS. Lasker describió la experiencia como una donde pudimos elevarnos muy por encima del infierno de Auschwitz hacia esferas donde no podíamos ser tocadas por la degradación de la existencia en el campo de concentración. Alma Rosé murió repentinamente el 5 de abril de 1944, posiblemente por envenenamiento alimentario después de cenar con una capo. Sonia Winogradowa, una pianista ucraniana, asumió como tercera directora. El rendimiento de la orquesta declinó por varias razones, incluyendo menos tiempo de ensayo y la falta de experiencia de Winogradowa. La orquesta dejó de actuar en octubre de 1944.
El 1 de noviembre, las miembros judías fueron evacuadas en vagones de ganado hacia Bergen-Belsen. La mayoría sobrevivió. La respuesta de otras prisioneras a la orquesta de mujeres variaba enormemente, basándose en múltiples factores, incluyendo nacionalidad, tiempo en el campo y circunstancias personales. Para algunas, la música proporcionaba un momento breve de trascendencia, un recordatorio de que la belleza aún existía en algún lugar más allá de los alambres de púas. Para otras, representaba una colaboración grotesca con los nazis, una traición a las víctimas. Esta división de opiniones ha persistido en testimonios de sobrevivientes décadas después de la liberación. La controversia sobre las memorias de Fania Fenelon ilustra tensiones más amplias sobre cómo narrar experiencias del Holocausto. Fenelon fue acusada por otras músicas sobrevivientes de exagerar su propia importancia en la orquesta, distorsionar las personalidades de otras miembros y presentar una narrativa sensacionalizada que sacrificaba verdad histórica por impacto dramático. Estas disputas sobre memoria y representación son comunes entre sobrevivientes, reflejando cómo trauma extremo fragmenta memoria y cómo diferentes individuos procesan experiencias compartidas de maneras radicalmente diferentes. La película Playing for Time, basada en el libro de Fenelon, generó controversia adicional. Vanessa Redgrave, quien interpretó a Fenelon, era conocida por su activismo político pro-palestino, lo que causó protestas de organizaciones judías. El casting y la producción se convirtieron en campos de batalla para conflictos políticos contemporáneos completamente separados de los eventos históricos que la película pretendía representar. La música misma que la orquesta tocaba llevaba significados complejos y a veces contradictorios. Las marchas alemanas que acompañaban a prisioneras hacia trabajo forzado eran instrumentos explícitos de control. La música clásica europea que las SS disfrutaban en conciertos privados representaba la cultura alta que los nazis afirmaban proteger mientras perpetraban barbarie. Las canciones populares y melodías de films proporcionaban familiaridad reconfortante en medio de horror incomprensible. Cada pieza musical existía en múltiples capas de significado simultáneamente. Después de la guerra, varias músicas sobrevivientes continuaron carreras musicales profesionales. Anita Lasker-Wallfisch se convirtió en violonchelista distinguida, cofundó la Orquesta de Cámara Inglesa y dedicó gran parte de su vida a educación sobre el Holocausto. Otras abandonaron música completamente, incapaces de separar el acto de tocar de las memorias traumáticas asociadas. Elena Dunich-Niewinska continuó trabajando en publicaciones musicales en Polonia. La Orquesta de Mujeres de Auschwitz permanece como uno de los símbolos más complejos y moralmente ambiguos del Holocausto, un ejemplo de cómo los nazis explotaban talento humano y cultura incluso mientras ejecutaban genocidio industrial. Las condiciones bajo las cuales la orquesta funcionaba eran extraordinariamente difíciles a pesar de los privilegios relativos que las músicas disfrutaban. Debían tocar por horas en todo tipo de clima sin protección adecuada. Las manos se congelaban en invierno, dificultando tocar instrumentos de cuerda o vientos. Los instrumentos mismos se desafinaban con cambios de temperatura. Las partituras se mojaban bajo lluvia. Las músicas sufrían enfermedades como todas las demás prisioneras, pero se esperaba que tocaran incluso cuando estaban enfermas. En noviembre de 1944, Heinrich Himmler ordenó detener los gaseamientos en Auschwitz. Los nazis comenzaron operaciones de limpieza para ocultar evidencias del genocidio. Las cámaras de gas y crematorios fueron dinamitados en enero de 1945. A mediados de enero, con el Ejército Rojo Soviético aproximándose, las SS comenzaron a evacuar el campo. El 18 de enero de 1945, columnas de prisioneras fueron forzadas a marchar hacia el oeste en lo que se conocería como las Marchas de la Muerte. Aproximadamente 5.345 mujeres y niños fueron sacados del campo en grupos de 500, escoltados por guardias de las SS fuertemente armados. Marchaban en medio del invierno brutal,
sin ropa adecuada, sin comida suficiente, sin descanso. Cualquiera que se quedaba atrás era fusilada en el acto. Miles murieron en estas marchas por hipotermia, inanición, agotamiento o ejecución. Más de 4.500 mujeres y niños permanecieron en Birkenau, demasiado enfermos o débiles para caminar. Las SS esperaban que murieran de todas formas. Las guardias abandonaron el campo. Algunas, como Irma Grese, Elisabeth Volkenrath y Johanna Bormann, huyeron hacia otros campos donde eventualmente serían capturadas. El 27 de enero de 1945, el teniente coronel Anatoly Shapiro, un judío ucraniano, comandó el regimiento de rifles 1085 Tarnopol del Ejército Rojo que liberó Auschwitz. Los soldados encontraron aproximadamente 7.000 sobrevivientes en el complejo completo, incluyendo las prisioneras del campo de mujeres. Encontraron almacenes conteniendo 836.525 piezas de ropa de mujer, 348.820 piezas de ropa de hombre, 43.525 pares de zapatos y vastas cantidades de cepillos de dientes, anteojos y otros efectos personales. También encontraron 460 extremidades artificiales y 7 toneladas de cabello humano rapado de mujeres judías antes de ser asesinadas. El cabello había sido vendido a la compañía Alex Zink en Baviera para fabricar tela. Stanisława Leszczyńska se negó a abandonar Auschwitz hasta que llegara la Cruz Roja. Asistió el parto de su último bebé, mientras el campo ardía a su alrededor, incendiado por los guardias en retirada. Después de la guerra, regresó a la partería. Sus 4 hijos habían sobrevivido. 3 se convirtieron en médicos y 1 en abogado y compositor. 25 años después de la liberación, fue reunida con algunos de los niños que había salvado. Dijo que fue uno de los días más felices de su vida. Gisela Perl eventualmente se mudó a Israel, donde vivió con su hija sobreviviente en Herzliya hasta los 81 años. En los juicios por crímenes de guerra, la justicia fue selectiva y frecuentemente inadecuada. Maria Mandel fue juzgada en Cracovia en 1947 y condenada a muerte por ahorcamiento. Irma Grese, Elisabeth Volkenrath y Johanna Bormann fueron ejecutadas el 13 de diciembre de 1945 después del juicio de Belsen. Grese tenía solo 22 años. Karl Klauberg fue juzgado en la Unión Soviética, sentenciado a 15 años, liberado en 1955, arrestado nuevamente en Alemania después de dar una conferencia de prensa sobre su trabajo en Auschwitz. Murió antes de que su juicio concluyera. Josef Mengele escapó a Sudamérica y nunca fue capturado, muriendo ahogado en Brasil en 1979. Horst Schumann huyó a Japón, luego Sudán, Nigeria y Ghana, antes de ser extraditado a Alemania en 1966. Su juicio comenzó en 1970, pero fue discontinuado en 1971 por problemas de salud. Muchas de las Aufseherinnen nunca fueron juzgadas y retornaron a vidas ordinarias. Durante décadas, las experiencias específicas de las mujeres en Auschwitz permanecieron marginales en la historiografía del Holocausto. Las narrativas generales de los campos subsumían las violencias particulares contra cuerpos femeninos dentro de relatos universales de sufrimiento. Solo a partir de los años 70 y 80, académicas como Joan Ringelheim y Sybil Milton comenzaron a argumentar que el género importaba en cómo se vivió y sobrevivió el Holocausto. Sus trabajos enfrentaron resistencia de un campo que insistía que separar las historias de hombres y mujeres judíos dañaba su destino conjunto, pero las sobrevivientes sabían diferente. Las mujeres enfrentaron violaciones sexuales que rara vez fueron documentadas. Enfrentaron embarazos que significaban sentencias de muerte automáticas. Enfrentaron experimentación médica diseñada específicamente para sus sistemas reproductivos. Enfrentaron la pérdida de hijos en formas que los padres no experimentaron. Enfrentaron guardias femeninas cuya brutalidad era magnificada por las expectativas sociales de feminidad y cuidado. El campo de mujeres de Auschwitz no fue una versión femenina de una experiencia masculina. Fue su propio universo de horror, con sus propias reglas, sus propias jerarquías,
sus propias estrategias de supervivencia y resistencia. Comprender lo que sucedió allí requiere reconocer tanto la universalidad del genocidio nazi como las particularidades de cómo ese genocidio se desplegó sobre cuerpos identificados como femeninos. De las 131.000 mujeres registradas en Auschwitz, aproximadamente 82.000 eran judías, 31.000 polacas, 11.000 romaníes y el resto de diversas nacionalidades europeas. Representaban el 30% de todos los prisioneros registrados en el campo. Pero cientos de miles de mujeres judías adicionales nunca fueron registradas, clasificadas como no aptas para trabajo durante las selecciones y enviadas directamente a las cámaras de gas. Madres con niños pequeños, mujeres embarazadas, ancianas, enfermas, todas asesinadas en las primeras horas de su llegada. Sus nombres nunca aparecieron en ningún documento oficial. No dejaron registros excepto en las memorias fragmentadas de quienes presenciaron su llegada y desaparición. El campo de mujeres de Auschwitz-Birkenau operó durante menos de 3 años, desde agosto de 1942 hasta enero de 1945. En ese tiempo, se convirtió en uno de los sitios de mayor concentración de sufrimiento femenino en la historia humana. Lo que sucedió allí desafía la comprensión completa. Las palabras que las sobrevivientes usaron repetidamente en sus testimonios fueron indescriptible, inimaginable, incomprensible. Sin embargo, describieron, imaginaron y ayudaron al mundo a comprender porque sabían que el silencio permitiría que estas atrocidades se desvanecieran en la abstracción histórica. Las mujeres de Auschwitz exigen ser recordadas no como víctimas sin rostro, sino como individuos con nombres, historias, familias, sueños, que fueron sistemáticamente destruidos por una ideología que no solo buscaba aniquilar a los judíos, sino controlar, experimentar y eliminar la capacidad reproductiva de las mujeres judías para prevenir futuras generaciones. Los juicios de posguerra de perpetradores nazis revelaron tanto la posibilidad de justicia como sus limitaciones severas. La mayoría de los responsables de crímenes en Auschwitz nunca enfrentaron consecuencias legales. Miles de guardias de las SS, personal administrativo y colaboradores simplemente desaparecieron en la población alemana general después del colapso del Reich. Algunos fueron protegidos activamente por redes de ex-nazis. Otros se beneficiaron de la Guerra Fría emergente, cuando las potencias occidentales priorizaron reclutar alemanes anticomunistas sobre procesar criminales de guerra. La República Federal de Alemania condujo varios juicios adicionales de personal de Auschwitz en las décadas de 1960 y 1970, incluyendo los juicios de Frankfurt de 1963-1965, donde 22 antiguos miembros de las SS fueron procesados. Sin embargo, las sentencias frecuentemente fueron consideradas inadecuadamente leves por sobrevivientes. Muchos acusados recibieron solo años de prisión por participación en asesinato masivo. Las cortes alemanas aplicaban estándares legales que requerían probar intención asesina individual específica, dificultando enormemente las convicciones por crímenes cometidos como parte de un sistema burocrático de exterminio. Las sobrevivientes del campo de mujeres de Auschwitz enfrentaron desafíos enormes reconstruyendo sus vidas después de la liberación. Muchas habían perdido familias enteras, regresaron a casas destruidas o ocupadas por otros, enfrentaron antisemitismo persistente en países de Europa Oriental. Algunas emigraron a Israel, Estados Unidos, Canadá o Australia buscando nuevos comienzos. Otras permanecieron en Europa tratando de reconstruir comunidades judías devastadas. El trauma psicológico que cargaban era profundo y permanente. Muchas sufrieron lo que ahora reconocemos como trastorno de estrés postraumático severo, aunque ese diagnóstico no existía en las décadas inmediatas después de la guerra. Pesadillas, flashbacks, ansiedad paralizante, depresión profunda, todo era común. Algunas sobrevivientes nunca hablaron de sus experiencias, ni siquiera con sus propias familias.
El silencio era una estrategia de supervivencia psicológica. Otras se convirtieron en testigos incansables, dedicando sus vidas a educación sobre el Holocausto. Visitaban escuelas, hablaban en conferencias, daban testimonios grabados para archivos históricos. Comprendían que su responsabilidad como sobrevivientes era asegurar que el mundo nunca olvidara. El legado del campo de mujeres de Auschwitz continúa resonando décadas después. Los estudios de género sobre el Holocausto han florecido desde los años 90, produciendo investigación sofisticada sobre cómo experiencias variaban basándose en género, edad, nacionalidad y otros factores. El sitio de Auschwitz-Birkenau se convirtió en museo y memorial en 1947. Millones de visitantes caminan anualmente por los mismos caminos donde prisioneras marchaban hacia su muerte. Los barracones preservados, exhibiciones de pertenencias confiscadas y testimonios de sobrevivientes educan a nuevas generaciones sobre las capacidades humanas tanto para mal extremo como para resistencia extraordinaria frente a ese mal. La preservación de Auschwitz como sitio de memoria ha generado debates sobre cómo mejor honrar a las víctimas y educar al público. Algunos argumentan que el sitio debe permanecer exactamente como fue encontrado por los liberadores. Otros sostienen que se necesita interpretación activa para que los visitantes comprendan lo que están viendo. El museo ha evolucionado sus exhibiciones múltiples veces, incorporando nuevas investigaciones históricas y tecnologías educativas. La apertura de archivos soviéticos después de 1991 proporcionó acceso a documentación adicional sobre Auschwitz que había sido inaccesible durante décadas de Guerra Fría. Las sobrevivientes que vivieron hasta el siglo XXI vieron cambios dramáticos en cómo el mundo recordaba el Holocausto. De un tema apenas discutido en los años 50 y 60, se convirtió en un foco central de memoria histórica y educación. El establecimiento de museos del Holocausto en múltiples países, la inclusión de educación sobre el Holocausto en currículos escolares, las conmemoraciones anuales del Día Internacional de Recordación del Holocausto, todo refleja un compromiso creciente con preservar memoria. Sin embargo, sobrevivientes también expresaron preocupaciones sobre trivialización, politización y distorsión de la historia del Holocausto para propósitos contemporáneos. El aumento del negacionismo del Holocausto en décadas recientes ha motivado a sobrevivientes y educadores a redoblar esfuerzos de documentación y testimonio. Las últimas sobrevivientes del campo de mujeres de Auschwitz comprendían que su muerte significaría la pérdida de testigos oculares directos. Muchas participaron en proyectos masivos de historia oral, grabando testimonios en video que preservan no solo sus palabras, sino sus voces, expresiones faciales y emociones. Proyectos como el Archivo Visual de Historia y Educación sobre el Holocausto de la Fundación Shoah, fundado por Steven Spielberg, han recopilado más de 50.000 testimonios de sobrevivientes antes de que sea demasiado tarde. La digitalización de documentos históricos, fotografías y artefactos ha democratizado el acceso a evidencia primaria del Holocausto. Investigadores en cualquier parte del mundo pueden ahora examinar documentos originales de Auschwitz sin viajar a archivos físicos en Polonia, Israel o Alemania. Esta accesibilidad ha permitido nueva investigación, pero también ha facilitado que negacionistas seleccionen fragmentos de contexto para distorsionar la historia. Las mujeres de Auschwitz representan más que víctimas de genocidio. Representan la destrucción sistemática de futuros enteros, de generaciones que nunca nacieron, de contribuciones culturales, científicas, artísticas y humanitarias que nunca se realizaron. Cada mujer asesinada en Auschwitz tenía potencial ilimitado. Cada niño asesinado junto a su madre representaba posibilidades infinitas extinguidas. El campo de mujeres de Auschwitz-Birkenau permanece como testimonio de la capacidad humana para perpetrar mal insondable, pero también para resistir, sobrevivir y finalmente testificar. Las sobrevivientes transformaron su sufrimiento en educación, su trauma en testimonio, su pérdida en legado. Caminaron del reino de la muerte de vuelta al mundo de los vivos
y se negaron a permitir que el silencio borrara lo que habían presenciado. Su coraje al confrontar sus memorias más dolorosas, al compartir sus historias con un mundo que frecuentemente prefería no escuchar, aseguró que los nombres, rostros y vidas de aquellas que perecieron no se perdieran en la abstracción estadística. Recordamos Auschwitz no para regodearnos en horror, sino para entender las consecuencias de odio, fanatismo y deshumanización permitidos crecer sin control. Las mujeres que sufrieron y murieron allí exigen que recordemos, que aprendamos y que nunca permitamos que tal barbarie ocurra nuevamente.